utilizar el método de suma y resta porque es el más conveniente. No puedo utilizar el de igualación o el de sustitución porque me lleva un poquito más de inconvenientes y problemas. Por lo tanto, ya habíamos dicho que los coeficientes deben de ser simétricos. Eso quiere decir mismo número y diferente signo. Si se dan cuenta, el coeficiente de la x cuadrada y aquí también es 1. Por lo tanto, para que sean simétricos, pues necesito aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad hace referencia a que debo de hacer la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, vamos a tomar esta ecuación, puede ser cualquiera, y en esta ecuación lo que voy a hacer es multiplicar por el signo menos, porque es lo único que me hace falta para lograr que los coeficientes sean simétricos. Por lo tanto, vamos a reescribir. Reescribo la primera ecuación que obtuvimos, que es un x cuadrada más un y cuadrada menos 8x más 8y más 27, obviamente ya tomando las consideraciones que me dijeron todos sus compañeros. Y aquí es un menos x cuadrada, un menos y cuadrada, un más 7x, porque acuérdense que estoy aplicando la propiedad distributiva y aquí se me olvidó escribir. Aquí necesitamos agregar la propiedad distributiva. Y entonces... Profesor, y obviamente, dime. la primera ecuación que puso de la que está arribita, ¿de dónde la sacó? Ya, olvídalo, ya la vi. Ajá, sí, es de por acá. De acá estamos obteniendo. Acuérdate que ya habíamos dicho que se iban a hacer, bueno, que ustedes iban a hacer el sistema de ecuaciones entre esta y esta, ¿no? Entonces solamente vi las situaciones que nos estaban haciendo falta y ya con eso, ¿no? Bueno, entonces de aquí me hace falta que también este es un menos 5y y por aquí tengo un menos 16 igual con 0, debido a que el 0 pues se puede decir que no tiene signo, es simplemente la representación del inicio, ya sea para la izquierda o para la derecha. Y entonces aquí me voy a dar cuenta que como voy a hacer operaciones con términos semejantes debido a que es un sistema, operaciones entre ecuaciones, entonces obviamente necesito ver cuáles son las que se pueden. Por eso voy a revisar el concepto de términos semejantes. Me doy cuenta que aquí son términos semejantes y por lo tanto, aplicando la ley de la resta, que no la he escrito, aplicando la ley de la resta, pues me doy cuenta que aquí es 0, aquí son diferentes y aquí son diferentes. Por lo tanto, en todos voy a hacer la ley de la resta. Y utilizando eso, resulta que aquí el signo del número mayor es el negativo, por lo tanto resto 8 menos 7 que me da 1, quedándome menos 1x, sabemos que el 1 no se escribe. Aquí hago lo mismo, predomina el signo, se deja el signo del número mayor que es positivo, hago la resta entre 8 y 5 que me da 3, obviamente con un término semejante que se llama y. Y por último aquí hago lo mismo, y hacer lo mismo quiere decir que se van a restar los números, y si se restan los números entonces me va a quedar como resultado un más 11, dejando el número del mayor igual con 0. Si ustedes se dan cuenta, acabo de encontrar una ecuación de primer grado. Eso va a ocurrir siempre que yo esté manejando sistemas de ecuaciones de segundo grado. Por lo tanto, si manejo sistemas de ecuaciones de segundo grado, lo único que va a estar ocurriendo es que va a terminar una ecuación de primer grado. Ahora, esta ecuación de primer grado, pues resulta que necesito utilizarla nuevamente con alguna de las ecuaciones de segundo grado que ustedes tienen antes. Esto es un tema que se vio en álgebra. Esto lo debieron de haber aprendido en álgebra. Si no se los enseñaron en álgebra, pues aquí solamente les digo que al utilizar el método, de suma y resta, van a encontrar una ecuación lineal y luego necesito aplicar el método de sustitución. Es decir, de aquí necesito calcular el valor de una incógnita para posteriormente sustituirla en alguna de esas dos. Entonces lo que voy a hacer es pasarme otro lienzo, porque aquí voy a necesitar es calcular el valor de alguna de las dos incógnitas. ¿Cuál es más fácil de calcular? La más fácil de calcular es la x, porque hago una operación inversa, luego aplico propiedad reflexiva y ya puedo escribir a la x en el miembro izquierdo y todo lo demás lo escribo en el miembro derecho. Una vez que hice eso, vamos a aplicar el método de sustitución. Por lo tanto, necesito sustituir este valor en alguna de estas dos ecuaciones. ¿En cuál la voy a sustituir? Pues en la que tenga los números más pequeños, para evitar trabajar con números grandes. Aquí veo que hay un 8 y un 27. Aquí veo que hay un 7, un 5 y un 16. Obviamente, la ecuación que está por acá es la que representa o la que involucra números más pequeños. Por lo tanto, voy a trabajar con esa. Y entonces aquí voy a escribir un 3y más 11 elevado al cuadrado
elevado al cuadrado porque estoy sustituyendo en la x. Luego le voy a agregar una y cuadrada. Luego le voy a quitar 7 veces el valor de esta x, donde el valor de esa x es un 3y más 11. Y luego le voy a agregar 5y. Y luego le voy a agregar 16 igual con 0. Fíjense cómo todavía lo que tenían que hacer en casa pues era bastante, ¿no? Pero era simplemente continuar lo que estaba haciendo. Recuerden que no es repetir lo que dice el maestro, es continuar con el proceso teniendo el conocimiento que ya conocen todos los conceptos. No es necesario que Freud haya estado ahí con ustedes porque ustedes ya saben cuáles son todos los conceptos. Bueno, ahora bien, díganme cuáles son todos los conceptos que siguen. Primero iría 36. 16, dime 16. 36. Ah, Es 36. binomio al cuadrado. Ajá. ¿Qué más? ¿Mande? ¿Qué más? Dime todos. Ley de signos. También se va a ocupar la operación inversa después. Agrupación de términos. No existe la agrupación de términos. Bueno, términos semejantes. Ok. Términos semejantes. Y ya, ¿no? Ok. 31. 39, dime 39. 27. También se va a explicar una propiedad distributiva. Ok, ¿qué más? 31. Dígame Jerarquía todo, de ¿eh? operaciones. Porque no les voy a poner participación hasta que me 33. digan todo. Dime 31. 33. Ley de suma y ley de resta. Sí, pero ¿qué más? O sea, me están diciendo como que pedacitos. 38. Díganmelo todo. 31. Quiero que me digan todo, ¿eh? 31. Dime 38. 31. 31, dime. Sería jerarquía de operación, binomio al cuadrado, ley de signos, ley de suma y resta, términos semejantes y creo que ya. Ok, va que va. Bueno, si no me vayan diciendo pedacito por pedacito, ¿eh? Ya están en otro nivel. ¿Y qué quiere decir el otro nivel? Pues quiere decir que ya todo lo saben. No estamos comenzando con la clase, ¿no? No estamos comenzando. Entonces, de aquí, como dice su compañera, lo primero que debo de ver, pues, es jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones, luego me voy a revisar cuáles son los términos semejantes. De esos términos semejantes, me doy cuenta que aquí no puedo hacer nada porque no son términos semejantes. Por lo tanto, como dijo su primer compañero, voy a aplicar el binomio al cuadrado. De ese binomio al cuadrado sabemos que hay 3 tipos de binomio, pero hay que saber qué hacer. Ahora bien, dentro del binomio al cuadrado, pues necesito aplicar la definición de potencia, porque voy a multiplicar 2 veces a un número por sí mismo, pero también voy a aplicar las leyes de los exponentes, pero también voy a aplicar la ley de los signos, porque voy a estar multiplicando positivos por negativos, etcétera, etcétera. También voy a aplicar propiedad distributiva, que por ahí mencionó su compañera, y también voy a aplicar... ya se acabó, porque todavía no hay la ley de la suma o la ley de la resta con respecto a términos semejantes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí todavía no puedo hacer la suma y la resta. Voy a hacer la propiedad distributiva. Entonces, ahí hay varios conceptos que deben tener bien claros, jóvenes, porque si no, no van a poder avanzar. Y lo malo es que no van a poder avanzar en todas las materias que siguen de matemáticas, o sea, cálculo diferencial, cálculo integral y probabilidad y estadística. Empezando a aplicar todo eso, pues sabemos que aquí es un 9y cuadrada por la definición de potencia y por leyes de exponentes, luego más el doble producto, aquí me da un 66y, más definición de potencia con el 11, tengo un 121, más un y cuadrada, por ley de los signos y propiedad distributiva, aquí tenemos un menos 21y, dejen quitarle este palito de la m que se me fue, que era de términos semejantes, y... continúo con propiedad distributiva, esto me da un menos 77, luego me voy con reescribir lo que ya tenía al principio, pero donde obviamente pues hay que escribirlo porque es parte de lo que tengo en la ecuación. Igual 16 igual 0. Bueno, ok, ahora sí. Pregunto, ¿esto es un lugar geométrico? Dime 21. Sí, porque un lugar geométrico Pues está asociado a... no es un lugar geométrico. 7. Dime 7.
No, porque un lugar geométrico representa los puntos de una gráfica. Sí, pero ¿cómo sabes que esto no es una gráfica? Pues porque tiene muchos puntos. No, no tiene muchos puntos. De hecho, no. 36. Dime 36. Porque le falta la abscisa, ¿no? No, no es por eso. Si ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, no Solamente cumple tiene con 10. la forma ordinaria ni la general. No, tampoco. No, ¿no te oí qué número dijiste? 2. 2, dime 2. Pues no es un lugar geométrico porque aún tiene términos semejantes que No, sean- tampoco. 32. Dime 32. Porque no está indicado. ¿Por qué esto no es un lugar geométrico? Pues no es un lugar geométrico porque todo partió que estoy haciendo un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones tiene el objetivo de calcular el valor de la x y calcular el valor de la y. Pero esa x y y van relacionadas, ya no puedo irme más arriba porque eso ya está en el otro lienzo. Esa x y y van relacionadas a que esos son los puntos de tangencia. Perdón, a que esa es la abscisa y la ordenada del punto de tangencia. Acuérdense que eso ya lo habíamos mencionado desde el principio, ¿no? Desde que iniciamos la clase les había dicho, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y pues lo que estoy haciendo, lo que iba a hacer, precisamente es que esta X y la Y, por aquí la había nombrado como una XP y como una XY, pero en realidad no es una XP y no es una XY, es una abscisa que va relacionada al punto de tangencia y es una ordenada que va relacionada al punto de tangencia. Por eso no es un lugar geométrico, solamente es una ecuación. Pero eso lo deben de tener bien claro. En todo lo que están trabajando deben tener bien claro desde dónde vienen y hacia dónde van. Porque si no tienen eso, pues nunca van a poder llegar a un lugar adecuado. Pero eso es una de las tantas cosas que se puede ver en matemáticas. Y esa es la fortaleza de matemáticas. Profe, Dime, es que no le entendí. ¿qué pasó? ¿Quién me dijo profe? ¿Y qué dijo? Yo. Dime. En los conceptos faltaría la ley de la suma y resta. No, porque todavía no he hecho ninguna ley de la suma y de la resta. Acuérdate que aquí no hay términos semejantes ni acá, ni tampoco estos son términos semejantes. Por eso no agregué ley de la suma y ley de la resta. Hasta apenas, ahora sí. Entonces sería abajo. Ajá, apenas voy a empezar otra vez con jerarquía de operaciones, donde ahí me doy cuenta que hay términos, algunos que son semejantes y otros que no son semejantes, y entonces ahora sí ya puedo aplicar la ley de la suma, que está con esos que están con marcatexto verde, y me voy a dar cuenta que la ley de la resta también la voy a utilizar, pero la voy a utilizar con los otros términos. Te los marco aquí, ¿no? Todavía no he terminado de escribir los conceptos. Pero si te das cuenta, aquí tienes términos semejantes asociados a la y ahí sí tienen signos diferentes. Por lo tanto, ahora sí empezamos con ley de la resta. Ahora díganme, ¿necesito agregar el concepto de forma general? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? 37. Dime 37. Utilizar el concepto de forma general, porque la forma general te ayuda a expresar resultados de lugares geométricos. Y ahora yo les pregunto, ¿esto que tengo arriba es un lugar geométrico? ¿Esto es un lugar geométrico? No. No, hace ratito les dije, no es un lugar geométrico. ¿Por qué no es un lugar geométrico? 34. Dime 34. Porque estamos buscando los puntos de tangencia. Exacto, estoy calculando los o el punto de tangencia. Entonces, ahí es donde deben tener bien claro qué estoy haciendo. Dijiste 34, ¿verdad? Sí. Ok, entonces no se pierdan en que nada más son términos y sumas y restas, no, es mucho más profundo todo lo que es lugar geométrico. Por eso las matemáticas me suben a un nivel bastante interesante para poder diseñar e implementar y crear. Quien no sabe matemáticas jamás va a dejar de ser un asalariado. ¿Qué es un asalariado? Aquel que nada más le pagan. ¿Un doctor le pagan? Sí. ¿Es asalariado? Sí. En el momento que decide hacer mejor, entonces ya trabaja por su cuenta y trabaja en muchos hospitales y le pagan muchos hospitales y ya deja de ser asalariado, porque entonces ya trabaja donde él quiere. Y si el Hospital Ángeles le paga más, se va al Ángeles, y si el hospital ABC le paga más, se va al ABC. Pero entonces ya está trabajando por su cuenta, a pesar que sí es asalariado, pero ya trabaja por su cuenta, porque ya demostró ser el mejor. Y de esos hay muchos, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo. Entonces, por eso no puedo utilizar el concepto de forma general, porque no es un lugar geométrico. ¿Y por qué no es un lugar geométrico? Porque precisamente estoy calculando la abscisa y la ordenada del punto de tangencia. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Entonces, aplicando todo eso, aquí ya tengo un 10y cuadrada. Luego con las y resulta que tengo un 71, y al 71 le resto
121 y entonces me va a quedar por ley de la resta un más 50y, si es que no me falla, porque a lo mejor me puedo equivocar. 16, ajá, y luego me voy con los términos independientes, donde en el término independiente tengo este 121 más este 16 que me da 137, y con el 137 le resto 77. Lo voy a hacer por las piedritas para no equivocarme. Aquí me queda 0, aquí me queda 6 y ya. Y eso entonces me da un 60. Por lo tanto debe ser el 60 positivo. Sí, debe ser el 60 positivo. Por ley de la resta que se deja el signo del número mayor y eso es igual con 0. ¿Qué hago? ¿Qué concepto aplico? 21. Dime 21. Yo pensaba en aplicar una propiedad de la igualdad, ¿no? No. O no se hacen algunas cosas con todo y su nombre, ¿no? Entonces, como dijo su compañera, lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo cual voy a simplificar la ecuación. Como es un concepto que ya se saben, lo deben de hacer. Si no lo hacen, está mal. Porque precisamente le estoy enseñando los conceptos. Entonces vamos a ponerle este por acá. Bueno, sí, aquí cabe. Y entonces resulta que voy a obtener una y cuadrada más un 5y más un 6 igual 0. Y fíjense cómo está resultando en una ecuación bastante simple, a pesar que viene de algo como que se veía súper horrible. Y tan horrible que algunos de ustedes ni se quisieron meter, ¿no? Cuando es algo que ya lo saben hacer, solamente es animarse a hacerlo. Ahora bien, como ya tengo una ecuación de una manera bastante simple, pues ahora sí voy a factorizar. ¿Qué es lo que voy a factorizar? Pues precisamente voy a utilizar la forma x cuadrada más bx más c, que esa pues ya se la saben, solamente es explicárselas nuevamente. Saben que si es de la forma un término cuadrático positivo y con coeficiente 1, lo que deben de hacer es escribir primeramente dos paréntesis. Ya que escribí dos paréntesis, necesito calcular la raíz cuadrada del primer término, o sea del término cuadrático, y esa raíz cuadrada, que por definición de radicación, el resultado, lo van a escribir como el primer término de los dos binomios. Eso es parte de factorizar, ¿eh? Todos los conceptos que ahorita voy a mencionar es el método de factorización, por eso no hay que escribirlos todos. Posteriormente, ya que tengo esas raíces, que precisamente es el signo del término lineal, porque sabemos que el término cuadrático debe ser positivo, o sea, esa es parte del método, debe ser positivo el coeficiente del término cuadrático. Ese signo lo voy a escribir como operación del primer binomio, y ese signo que yo tengo lo voy a multiplicar por el signo del término independiente, y el resultado de esos signos lo voy a escribir como operación del segundo binomio. Por último, necesito calcular cuáles son los números que multiplicados me den el 6. Entonces, las parejas de números que multiplicados me dan 6 son el 1 por el 6, comenzando desde el más pequeño, el 1 por el 6, y el siguiente es el 2 por el 3. La otra pareja es 3 por 2, pero pues ya se repite. Como ya se repite, esa yo no la considero. Y entonces decido cuál de estas dos parejas me da por resultado un valor que debe de ser precisamente el 5. Entonces, si yo pienso en el 1 y el 6 y escribo aquí el 1 y el 6, pues resulta que no me da 5, sino me da 7. Por lo tanto, no es 1 y 6. Me voy por la otra pareja es 2 y 3. Y si yo sustituyo por aquí esos valores, pues se van a dar cuenta que sí es 5. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre se va a escribir primero el número mayor y luego el número menor. Eso es siempre, porque así evito algún error, alguna imprecisión. Solamente para comprobar, acuérdense que estos dos números, por la ley adecuada, o sea, ley de la suma, me tiene que dar el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, como si es el resultado, pues ya lo factoricé. Y ahora el concepto que sigue es satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación viene a darme el resultado de el primero y darme el resultado del segundo. Esto lo voy a asociar a operación inversa. Si aquí yo tengo una suma, el resultado primero va a ser la operación inversa. ¿Cómo es que lo compruebo? Si este menos 3 lo sustituyo en esta y, va a ser menos 3 más 3 que me da 0, y 0 por lo demás siempre me va a dar 0. Por lo tanto, sí se cumple la ecuación y ese es un resultado de la primera y. Y luego aquí tengo una y2 que hago lo mismo por operación inversa.
La operación inversa, la suma es una resta. Y para comprobar, este menos 2 lo sustituyo en la y. Menos 2 más 2 me da 0. 0 por lo demás siempre va a ser 0. Por lo tanto se cumple la ecuación y efectivamente ese es otro valor de la y. Ahora díganme, ¿está bien escribir y1 y y2? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 38. Dime 38. Está mal escrito ponerle Y1 y Y2. ¿Por qué? Porque son puntos de coordenadas, no resultados. Y entonces, ¿qué le escribirías 38? Debe ser YA es igual a menos 3 y YB es igual a menos 2. Ok, te pongo el punto, pero te falló. Dígame, ¿qué debe de decir esas coordenadas? Haciendo. Entonces, primeramente, ¿por qué no puede ser y1 y y2? Porque sabemos que ningún punto puede estar simbolizado con números. Como no puede estar simbolizado con números, entonces estaría hablando de un punto A y un punto B. Pero si reviso el problema, resulta que ese punto A y punto B no es A y B, sino es el punto de tangencia y es otro punto de tangencia. Por lo tanto, tienes un punto de tangencia y tienes dos puntos de tangencia. Y si ustedes se acuerdan de la figura, se las voy a dibujar por acá porque ya no puedo traerla. Bueno, sí la podría traer, ¿no? Pero va a ser más trabajo. Entonces, si ustedes se acuerdan de la figura, bueno, ustedes la tienen, yo no la tengo aquí. Resulta que por aquí estaba la circunferencia, por aquí estaba un punto de tangencia, por aquí estaba otro punto de tangencia, aquí estaba el centro, por aquí estaba el punto M, y entonces habíamos dicho que de lo que habíamos obtenido tenemos precisamente este punto de tangencia, pero también tenemos otro punto de tangencia abajo. Por lo tanto, hay dos puntos de tangencia. Y como hay dos puntos de tangencia, esa es la razón por la que me dieron dos ordenadas. Ahora bien, para calcular los puntos de tangencia, pues ya está súper fácil. Porque si se acuerdan, aquí está la relación entre las abscisas y las ordenadas. Eso quiere decir entonces que, lo voy a traer para acá, para que quede más fácil de visualizar. Me lo llevo para acá. Al fin ya saben por qué se dijo que se satisface la ecuación. Eso quiere decir que como ya tengo las ordenadas del punto de tangencia, de manera directa, yo ya puedo decir, el punto de tangencia 1 está haciendo referencia a una abscisa que es 2 y una ordenada que es menos 3. ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno, entonces, como dijo su compañera, el que sepa cuánto vale la abscisa es solamente porque ya estoy sustituyendo en el valor. Y si ustedes se acuerdan, el valor de la X fue lo primero que hice cuando estaba haciendo el sistema de ecuaciones. Lo primero que hice para poder comenzar, para hacer la siguiente parte. Acuérdense que la primera parte fue hacer el método de suma y resta entre estas dos. Por eso apliqué la propiedad de la igualdad. Pero una vez que tengo esta ecuación, lo que hice fue calcular el valor de la X. Y sabemos que no es una X, es una abscisa porque estoy calculando los puntos de tangencia. Entonces, como estoy calculando los puntos de tangencia, debido a eso, aquí estoy obteniendo el valor de la X, que en realidad quiere decir el valor de la abscisa. Y entonces, ya conociendo el valor de la abscisa, hice la sustitución, hicimos operaciones, dijimos que esto no es un lugar geométrico porque estoy calculando precisamente las coordenadas de dos puntos, no es un lugar geométrico, y como no es un lugar geométrico tampoco puedo utilizar el concepto de forma general. Obviamente sí debo de simplificar la ecuación para poder factorizar por la estrategia que les mencioné y que les volví a enseñar, y de ahí obtuvimos dos ordenadas, y esas dos ordenadas, si ya conozco la ordenada, solamente conozco la abscisa a través de la sustitución, o sea, sustituyo menos 3 en la y, 3 por menos 3 me da menos 9, más 11 me da 2, y lo mismo con el otro menos 2, el menos 2 lo sustituyo en la y, me da menos 6, más 11 me da 5, y ya tengo los valores de la abscisa, directamente conociendo primeramente las ordenadas. ¿Alguna duda, jóvenes, en todo lo que estoy haciendo? Punto de tangencia, porque desde la figura nos dimos cuenta que hay dos puntos de tangencia. ¿Por qué hay dos puntos de tangencia? Porque en el enunciado del problema te están diciendo que son dos rectas tangentes que tienen un punto común que es M y que creo que era de coordenadas 4, menos 4. Por eso tú sabes que hay dos puntos de tangencia. En la clase pasada les dije que no podía haber más porque si te ibas tantito para arriba ya no se llamaba tangente y si te ibas tantito para abajo se llamaba secante.
Entonces forzosamente tienes 2 puntos de tangencia. Y al ser 2 puntos de tangencia, por eso estoy diciendo la ordenada del punto de tangencia 2 y también estoy diciendo la ordenada del punto de tangencia 1. Ahora bien, ¿cómo obtengo la abscisa? Pues ya les había dicho, este menos 3 sustitúyanlo aquí. Si es de la multiplicación les da menos 9. Y si menos 9 le suman 11, les da 2. Ya obtuve la abscisa del primer punto de tangencia. Ahora me voy con el otro punto de tangencia. La ordenada es menos 2. Sustituyen aquí menos 2. Al multiplicar por 3 me da menos 6. Y menos 6 con más 11, al hacer la ley de la resta, me da un 5. Y de ahí obtengo la abscisa del otro punto de tangencia. ¿Sale bien? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Todo es en tener bien claro todo el ejercicio desde el principio, todo, no me puedo distraer. Por eso les digo que en una evaluación no se distraigan con llamadas de otros compañeros. Si alguien más quiere que lo ayude, pues ni modo, aguántate, ¿no? Estoy haciendo mi trabajo y cuando acabe, a lo mejor te ayudo, ¿no? Pero ahorita no puedo, estoy en lo que estoy. Ni contesten las llamadas, ni los mensajes, no había nada. Si no, lo único que va a ocurrir es que se van a distraer. Bueno, ahora bien, ¿ya acabé? No. ¿Por qué no? 37. Dime 37. Aún no, Era que yo calculara la longitud de la cuerda y lo único que acabo de calcular son los puntos de tangencia. Ahora bien, la cuerda es esta que estoy dibujando aquí y pues ahí no hay tanto problema, porque ¿qué concepto utilizo? 31. Dime 5. Distancia entre 2 puntos. Utilizo distancia entre 2 puntos y ahora sí como que se vuelve uno de los problemas del primer periodo de evaluación, pero pues obviamente ya al ser el primer periodo de evaluación ya lo domino y ya no es un reto para mí, solamente es escribirlo, ¿no? Y si yo lo escribo, entonces voy a utilizar la fórmula de la distancia entre 2 puntos y por lo tanto la fórmula va a mencionarme que la distancia del punto de tangencia 1 al punto de tangencia 2 lo voy a calcular como la raíz cuadrada de la abscisa del punto de tangencia 1 menos la abscisa del punto de tangencia 2, todo eso elevado al cuadrado, más la ordenada del punto de tangencia 1 menos la ordenada del punto de tangencia 2 elevado al cuadrado. Obviamente corregimos el radical, sabemos que eso es un concepto también. El radical es un paréntesis, por eso hay que cerrarlo. Si no lo escriben cerrado va a estar mal el concepto. No es que se me olvidó una rayita, no, es que no tienes bien claro el concepto. Y cuando hago la sustitución, pues ya nada más escribo que la longitud de la cuerda, que es la que me están pidiendo, por eso puedo sustituir en lugar de distancia de la tangente, ya puedo decir que esa es la longitud de la cuerda. Longitud de la cuerda, si quieren escribirlo así, se va a calcular como la raíz cuadrada de un 2 menos un 5 elevado al cuadrado más un menos 3 menos, escribo el paréntesis de la multiplicación, agrego los símbolos de agrupación como corchetes, corrijo el radical porque no puede estar escrito ahí todo feo, sino hay que hacer las cosas bien. Y de aquí pues ya me doy cuenta que lo primero que debo de revisar es cuál es la operación que voy a hacer primero. Dentro de esas operaciones ahora no tengo términos. Como no tengo términos, no veo el concepto de términos semejantes, solamente hay números. Por lo tanto aplico la ley de la resta en este lado. Y luego voy a aplicar la definición de potencia, que es multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Y de este lado me doy cuenta que va a estar también la ley de los signos. Y de esa ley de los signos, pues obviamente me va a quedar un positivo y un negativo, por lo tanto va a ser la ley de la resta y luego va a ser la definición de potencia. Por lo tanto, la longitud de la cuerda va a ser la raíz cuadrada de un 9 y aquí habíamos dicho que me queda un 1, entonces aquí es 9 más 1. Y por lo tanto, entonces ya puedo decir como resultado que la longitud de la cuerda es una raíz de 10 debido a que lo único que estoy haciendo es la ley de la suma. Bueno, obviamente no, hay que ver la jerarquía de operaciones, de ahí me doy cuenta que nada más hay números, por lo tanto realizo la ley de la suma y ya sabemos que el resultado es raíz de 10. Y si ustedes observan, ese es el resultado que estaba en
en el enunciado del respectivo ejercicio. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Sí, yo tengo una duda. El resultado da 10, pero no trae la raíz. Entonces está mal escrito allá ¿cómo se llama? En la figura. Ajá. Sí, acuérdense que a veces los que diseñamos los ejercicios y calculamos los resultados, pues se la tenemos que pasar a un chico de servicio social para que la capture, y luego los de servicio social no hacen el trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces muy seguramente ahí fue error de captura, pero ya vieron de dónde salió, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, el resultado solo tiene que dar en raíz, no se puede pasar a decimales. ¿Por qué no? No sé, lo mismo le pregunto. Ok, ¿alguien sabe por qué no se deben de escribir en decimales? 34. Dime 34. Porque tenemos más posibilidades de error. No, esa no es la razón. 36. Dime 36. Creo que en las gráficas solo se pueden usar fracciones, ¿no? No, esa no es la razón. ¿Alguien más? Bueno, eso ya se los había explicado, se los vuelvo a explicar. ¿Qué números existen? Existen los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los que veo en la naturaleza. O sea, veo un perro, veo 2 gatos, veo 3 mangos, pero no veo 0. Eso no lo veo. Por eso el 0 no es número natural. Entonces surgen los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Todos los números naturales con signo positivo y negativo y se agrega el 0. Entonces ya puedo hablar de no tengo nada, una representación simbólica, y también tengo lo que debo y lo que tengo. Luego surgen los números racionales. ¿Qué es un número racional? No, perdón, ese es con la Q. ¿Cuál es el número racional? El número racional es aquel que es una división de un entero entre un entero. Por eso surgen 2 tercios, 3 quintos, menos 8 novenos, etc. Y luego surgen los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Todos aquellos que tienen una raíz y que no tienen raíz cuadrada exacta. Son números que no son exactos. También el pi es un número que no es exacto. El número el número Neper, también es un número no exacto. Y todos esos números te forman el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Los números que existen. Y aparte surgen los números imaginarios, que son los mismos, pero ahora resulta que esos números imaginarios, los números imaginarios es con la i, se les agrega la raíz cuadrada de menos 1, porque la raíz cuadrada de menos 1 no está definida debido a que no hay un número que multiplicado por sí mismo 2 veces te dé el menos 1. En otras palabras, los únicos números que existen son esos. Pregunto, ¿existen los números decimales? No. No existen los números decimales. Como no existen los números decimales, no puedes representar en números decimales. Sin embargo, lo que sí existe es la expresión decimal. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar la expresión decimal? La expresión decimal solamente la vas a utilizar en problemas. Y esto de aquí no es un problema. No es un problema porque un problema es una aplicación. O sea, también es erróneo decir problemas de aplicación, porque no existen los problemas de aplicación, todos los problemas son de aplicación. Y entonces el ejercicio solamente te sirve para que te aprendas los conceptos. Por lo tanto, como no es un problema, no puedes utilizar expresiones decimales. Obviamente sí las sabes calcular, ¿no? Porque ustedes ya saben que la raíz cuadrada de 10, aquí hay un número que multiplicado por sí mismo que es 3, sobra 1, le agregan 2 ceros, le ponen número decimal, le duplican, y entonces aquí me da un 1, y aquí escriben el 1, y entonces 1 por 1, 1, 9 me falta 1, 1, 6, 7 me faltan aquí, le sobro 2, le duplico, es un 62, etcétera, ¿no? Este proceso ya se lo deben de saber. Eso es una obligación de ustedes saber hacer raíces cuadradas, sobre todo porque en los laboratorios no van a poder utilizar calculadora. Este es un proceso que deben de saber hacer. Por lo tanto, ¿saben calcularla? Sí sabemos calcularla. ¿Por qué? Porque como técnicos tienen que hablarle a obreros, y los obreros no saben entender raíces de 10, pero ustedes sí saben. ¿Por qué? Porque son técnicos. El nivel académico es más grande. Conclusión, ¿se debe de expresar decimalmente? No. Ningún ejercicio se va a utilizar expresiones decimales. En ninguno. Ni siquiera en la parte intermedia. Siempre van a ser números. ¿Y cuáles son los números? Los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales y los imaginarios. Y entonces, lo que sí me falta es que acuérdense que al ser una longitud tienen que escribirle unidades.
porque deben de decir si son unidades o son unidades cuadradas o son unidades cúbicas. Como todavía no es una aplicación, pues no sé si son centímetros, metros, litros, hectolitros, decilitros, mililitros, pulgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso sí hay que especificar que son unidades. Eso sí me hizo falta, ¿no? Que sean unidades. Pero expresar decimalmente jamás, ¿eh? ¿Por qué? Porque no existen los números decimales. Y los números decimales, perdón, y las expresiones se llama expresión decimal. La expresión decimal solamente se utiliza en los problemas. ¿Sale bien, chiquillos? ¿Todo claro? Gracias. De que acuérdense que siempre no es un sí o no, nada más porque sí. O sea, siempre hay que dar una explicación de por qué sí o por qué no. ¿Alguna otra duda